Vamos a dar curso a la última charla. Ya tuvimos charlas de todo lo que tiene que ver con pelos y con lanas. A mí me toca hablar de plumas, ¿no? Bien. Bueno, la idea era preparar, si bien yo trabajo en el sector avícola desde hace ya casi 20 años, más que nada en lo que es la parte de asesoramiento y nutrición, pero quería aprovechar para mostrar en esta feria de la carne cómo se compone la industria de engorde de pollos aquí en la Argentina. Es decir, dar a conocer cómo es la industria avícola acá en Argentina, que es una industria muy importante, tanto lo que es producción de carne y de huevo. Bueno, ahora me voy a focalizar en esta charla en lo que es producción de carne o engorde. Entonces, para ver dónde estamos parados, en los últimos años, la producción de carne aviar argentina creció de 500 mil millones de aves faenadas por año a 750 mil millones de aves faenadas por año, lo cual representa unos 2.700.000 toneladas por año de producción de carne aviar. Este gráfico que vemos aquí es el gráfico de las exportaciones, es decir, las exportaciones no han crecido con respecto a la producción en los últimos años, lo cual quiere decir que la mayoría de toda esa producción de carne se vuelca al mercado interno, es decir, los argentinos comemos cada vez más pollo. Argentina, como productor de carne avícola a nivel mundial, está situado actualmente en el 9º lugar. Fíjense que nuestro vecino Brasil está en 2º lugar a nivel de producción mundial y primero Estados Unidos. Según la FAO, el crecimiento de la producción de carne, de todas las carnes en el mundo, va a crecer a 57 millones de toneladas, de las cuales casi 17 millones van a ser de carne aviar. Y esto se debe a los avances que hay en la agricultura, que hace que disponemos de más granos. Se debe a que es una producción muy eficiente con respecto al medio ambiente, es decir, convertir grano en carne de pollo es muy eficiente desde el punto de vista de conversión alimenticia, debido al crecimiento de las urbanizaciones, a la tendencia de la población a irse a vivir a las grandes ciudades y al crecimiento obviamente de la población mundial. ¿Cómo se distribuye la producción avícola de engorde aquí en Argentina? Bueno, Entre Ríos y Buenos Aires son las provincias que se llevan la mayor parte de la producción, digamos, es donde empezó la producción de engorde en Argentina, básicamente, que es donde estaban los cereales. Hoy tenemos maíz y soja en gran parte del territorio, pero originalmente en la década del 70, del 80, cuando empezó la avicultura en Argentina, eran esas provincias. Entre Ríos con el 49% de la producción, Buenos Aires con el 36%, Santa Fe y Córdoba vienen creciendo bastante en lo que es producción de pollo, y si vamos específicamente a esta zona, es decir, al noroeste argentino, se lleva aproximadamente el 2% de la producción de carne aviar, ¿sí? Ahí podemos ver cómo se distribuyen los porcentajes en Salta, Jujuy y La Rioja. Bien. La evolución del precio de la carne aviar en Argentina, del mismo modo que ocurre en otras partes del mundo, depende básicamente del costo de los granos, es decir, del precio del maíz y de la soja, que llevan a un determinado costo de alimento. Entonces, cuando el precio del alimento sube, el precio del pollo tiende a subir y debería tender a subir, pero lamentablemente no siempre es así. Ahora estamos con un alimento bastante elevado en precio y un precio de pollo bastante bajo, ya que también hay otros factores culturales, factores sociales, factores socioeconómicos que tienen que ver con el acceso a las proteínas, factores productivos que también regulan la oferta de pollo, es decir, en esta época del año el clima empieza a ser más benévolo para criar pollo y hay más kilos en el campo, ¿sí? En verano, ya lo vamos a ver, la cantidad de kilos que hay en el campo baja. Bueno, ¿cómo evoluciona el consumo mundial de carne? Básicamente, Argentina es el
tiene el tercer puesto como consumidor de carne, es decir, de todas las carnes, ¿sí? El consumo de carne de vaca está bastante estabilizado y el consumo de pollo, de carne de pollo y de cerdo viene creciendo. Acá podemos ver en este gráfico cómo es el consumo de carne en Argentina en kilos por habitante por año. Si bien en los últimos años parece que está bajando, esto seguramente tiene que ver con componentes o con factores socioeconómicos, pero bueno, aproximadamente de los 105, 110 kilos, unos 45, 46 kilos es de carne aviar. ¿Quién lo iba a decir? En el año 2008 consumíamos alrededor de 30 kilos por habitante por año de pollo. Cuando yo empecé a trabajar en avicultura, en el año 2004 me acuerdo que eran 18 o 20 más o menos, y actualmente estamos en 45. La carne de pollo es una proteína económica y que tiene muchos beneficios para la salud, muchos de ellos relacionados también con lo que explicaba la doctora que habló de producción de conejos y demás, o sea, todo lo que tiene, todo lo relativo a ese tipo de carnes, ¿no? Bien, ¿cómo se compone la cadena productiva? La cadena de producción primaria se compone de la parte genética, es decir, de lo que son las reproductoras. La genética es importada de tres grandes líneas de genética que existen en el mundo. Se traen los abuelos se crían en granjas, de los abuelos salen las líneas parentales, y de las líneas parentales salen el huevo que se manda a una planta de incubación y de ahí sale el pollito bebé que se manda a la fase de engorde, ¿sí? Bueno, luego tenemos el sector industrial dentro de la cadena, que lo que hace es comercializar la carne de pollo entero, como lo comemos nosotros, el famoso pollo que va a parar a la parrilla, el pollo trozado, y después todo lo que tiene que ver con los subproductos, como por ejemplo las garras, las harinas y el aceite. Lo que es harinas como subproducto de la industria del frigorífico, y el aceite por lo general se utilizan en la industria de la nutrición animal, especialmente en lo que es la industria de alimentos de PET y también para la nutrición de otros monogástricos. Lo que es garras, yo les mostraba recién el gráfico de exportación. Gran parte de esa exportación no es solamente de carne aviar, sino que también lo es de subproductos. Gran parte de esos subproductos son las garras que se exportan a China. La mayor cantidad de las garras se exportan a China, ¿sí? Por eso ahí en Argentina tenemos una gran oportunidad para poder seguir desarrollando ese mercado de garras que le da muchísimo valor agregado. La tonelada de garra tiene un precio que es muchísimo más alto que el de la carne y le da un valor agregado muy alto. Y hay muchas empresas que todavía no aprovechan eso y que tiran la garra o que no la venden a los exportadores, digamos que es directamente desaprovechada. Recordemos que todo lo que podemos hacer en cuanto a mejora de garra también lo vamos a estar trasladando obviamente a condiciones de bienestar animal. Bien, el sistema de producción aquí en Argentina es un sistema de integración vertical, es decir, las empresas poseen la gran mayoría las granjas de reproductoras, o sea, de las líneas parentales. Hay muy pocas empresas que tienen granjas de abuelos, pero muchas empresas que tienen las reproductoras que, como les comentaba, envían a incubar el huevo y luego nace el pollito bebé que va a las granjas de engordes y, bueno, todo esto relacionado con lo que es las plantas de alimentos, ¿sí? Es decir, que dentro de esta cadena hay una gran cantidad de proveedores que están asociados, que tienen que ver con insumos, tecnologías, nutrición, sanidad, etc. ¿Sí? Porque los chinos se las comen, básicamente. No sé cómo se cocina una garra de pollo, ¿sí? Pero creo que la hacen hervidas, sí, sopas, guisos, no sé, desconozco, pero se desviven por la garra de pollo.
¿sí? Bien, ¿cuál es el nivel tecnológico que tenemos en la Argentina aplicado a la producción? No se ve bien ahí, pero básicamente en el último relevamiento que hizo el Ministerio de Agricultura se relevaron casi el 80% de las granjas que hay en Argentina, alrededor de unos 10.000 galpones. La mayoría de esos galpones son galpones que se construyeron en las décadas del 80 y del 90, es decir, que son tecnologías relativamente antiguas, ¿sí? Y en definitiva, el 80% de los galpones que hay en Argentina no son de ambiente controlado, es decir, son galpones de tipo abierto. Y el 20% sí son de ambiente controlado. Bien, entonces, dentro de cuando hablamos de galpones de tipo abierto, es decir, hablamos de un galpón, los galpones, más o menos un galpón moderno tiene entre 20.000, o sea, tiene capacidad para criar entre 20.000 y 30.000 aves, ¿sí? Luego tenemos galpones mucho más antiguos que son con cabriadas de madera, estructuras de madera, que son galpones de 10.000 aves y demás, que quedan pocos. La mayoría de galpones abiertos tienen esa capacidad, son estructuras de metal, tienen unos 14, ¿no? 15 metros más o menos de ancho, tienen comederos automáticos, bebederos de tipo niple, y tienen diferentes maneras de controlar la temperatura o las condiciones. En los de tipo abierto, lo que se hace es subir o bajar las cortinas y tener una ventilación forzada, que puede ser una ventilación de tipo negativa con extractores o tipo positiva con ventiladores. Y también tienen los niples, que lo que hacen es refrigerar el galpón mediante el mecanismo de refrigeración evaporativa. Y luego tenemos los galpones que están totalmente cerrados y que tienen los inlets por los cuales ingresa el aire, y aquí tenemos la mayor cantidad de las condiciones controladas. Es decir, podemos decir que estas condiciones son semicontroladas y estas son controladas. Y dentro de los galpones de ambiente controlado, un pequeño porcentaje son de lo que se llaman galpones blackout, es decir, donde el animal se cría con casi sin luz, con muy baja intensidad de luz, ¿sí? Todo eso, ¿para qué? Para disminuir el estrés del animal y que el animal se dedique a comer, a estar cómodo en un ambiente saludable, agradable, y que la mayor parte de los nutrientes se desvíen hacia producción y no tanto hacia el metabolismo para mantener la temperatura corporal, ¿no? Bueno, ¿cuál es la eficiencia de producción? Si uno toma un manual de genética, ¿sí? Un manual de Cobb, de Aviagen o de Harvard, de las 3 casas de genética que existen, nos dicen que podríamos lograr una ganancia media diaria de unos 77, casi 78 gramos por día. Es decir, que a los 42 días deberíamos obtener un animal de 3,2 kilos con una eficiencia de conversión que es muy buena, 1,55. ¿Sí? Me miran acá porque ya vamos a llegar a 1,55. De a poco. Bien. A ver, este es el potencial, ¿sí? Es un potencial. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la realidad argentina. La realidad argentina, hoy, si tomamos resultados promedios del año pasado y de este año, de unas 10 empresas, esto corresponde a unos 5.000 cierres de granjas aproximadamente, tenemos una ganancia media diaria de 62 gramos por día, ¿sí? Es decir, todavía tenemos un largo camino por recorrer, y un índice de conversión de 1,9, ¿sí? Bien, ¿cuál es el principal desafío que tenemos? Bueno, ya me adelanté porque ahí lo dice. Es el desafío ambiental, ¿no? Bien, recién Walter mencionaba
los niveles de confort, de temperatura de confort y demás. Eso se puede medir a través de lo que se denomina el ITH, que es una ecuación que relaciona la temperatura y la humedad. Pero bueno, básicamente cuando hace mucho calor y hay alta humedad, las condiciones no son ideales para nadie, ni para el humano ni para cualquier animal. Entonces, fíjense que cuando tenemos unos índices de estrés relativamente bajos, esto se corresponde, por ejemplo, a las épocas de primavera, es decir, hace temperaturas relativamente bajas, los índices productivos expresados en FEP o en factor de eficiencia de producción suelen ser mayores, y en verano, cuando las temperaturas y las humedades son altas, los resultados se caen. Y así tenemos esto que es bastante cíclico, es decir, la avicultura de engorde en Argentina es bastante cíclica y está muy influenciada por los factores climáticos. Acá podemos ver el mismo gráfico, pero este gráfico, en vez de estar mostrando el FEP, lo que está mostrando es la ganancia media diaria, ¿sí? Es decir, fíjense, esto se corresponde al verano, este es otro verano, este es una primavera y esta es otra primavera. Es decir, en verano, ¿qué ocurre? Las ganancias medias diarias se caen y fíjense, esto que dice CMD es el consumo medio diario. Se cae el consumo, es decir, hace calor, el animal no come, y en la salida del invierno y en la primavera, ¿sí?, donde tenemos condiciones mucho más benévolas, como el día de hoy, por ejemplo. Hoy es un día ideal para criar pollo. Los consumos mejoran y las ganancias medias diarias mejoran. Con lo cual es clave trabajar en las condiciones medioambientales, ¿sí? Acá en estas mediciones, estas son estadísticas, fíjate, son 5.000 cierres de granjas. Entonces, si trasladamos eso a lo que yo comentaba recién, el 80% de estos resultados se corresponden a galpones de tipo convencional o que no son de ambiente controlado, que son de ventilación, son abiertos, ¿sí? No. Si uno mira este mismo gráfico para la producción de España, por ejemplo, donde la mayoría de los galpones son de ambiente controlado, la línea es así, ¿sí? O sea, la influencia del medio ambiente no es tan grande. La correlación que existe en Argentina entre el consumo de alimento y la ganancia media diaria es muy alta con respecto a otros países donde hay otras condiciones o tienen otra tecnología, ¿sí? Es por eso que es clave trabajar ahí, y de ahí hay una gran oportunidad de desarrollo, ¿sí? Bueno, acá había hecho una cuenta, esta diapositiva la hizo y a la mañana se nota las apuradas, pero básicamente lo que quiero mostrar es que entre verano y primavera el diferencial de kilos de pollo que uno puede obtener es de alrededor de 10.000 kilos, ¿sí? Para un galpón de 30.000 aves, ¿sí? A 240 pesos por kilo vivo, hagan la cuenta, ¿no?, que es el precio de hoy, que es un precio bajo, además. Bueno, les estaba mostrando lo que ocurre en Argentina, especialmente en los resultados que estaba mostrando recién, la mayoría son de Buenos Aires y de Entre Ríos. Recordemos que aquí tenemos apenas un 2%. Bueno, ahora me voy a focalizar ahí en lo que está pasando acá. Acá en el NOA, acá en el NOA, las condiciones ambientales son muy buenas, es decir, tenemos una gran parte del año donde la temperatura y la humedad hacen que el índice de confort de los animales sea muy bueno. Y fíjense lo que ocurre cuando esas condiciones se dan, fíjense cómo la curva de producción mejora. Y luego, cuando arranca el verano y arrancan épocas de calor y con un poquito más de humedad, estos índices comienzan a bajar. Y acá comienza a bajar esto y comienza a subir esto. O sea, es bastante también predecible, ¿está? Pero en general, si uno compara todo este valor específico del NOA con el gráfico de las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos, el NOA tiene condiciones muy propicias
para el engorde de pollos, o sea, para la cría de pollos. Bien, ¿cuál es el potencial de producción? Bueno, entonces lo que hice fue ver cuáles son los mejores resultados que se obtienen acá en el NOA. Entonces, aquí podemos lograr, esto también es el historial de varios resultados, y aquí podemos ver que podemos obtener ganancias diarias cercanas a 68 gramos, ¿sí? Y no estoy hablando de una sola crianza y de un solo resultado, sino que estoy hablando de varios, de un promedio de varios, con conversiones alimenticias. Ahí no se ve, pero créanme que dice 1,67, ¿sí? O sea, se pueden lograr resultados potenciales muy buenos en esta zona. Bien. Cuando estamos produciendo carne de pollo, básicamente, como en cualquier otra producción animal, lo que estamos haciendo es le estamos dando valor agregado al grano, es decir, a la producción primaria. Estamos convirtiendo básicamente el maíz y la soja en proteína de alta calidad. Acá podemos ver cómo se compone, por ejemplo, un programa de alimentación. Durante 45 días se puede dividir en 4, 5 o 6 fases. Cada dieta tiene en promedio entre un 55 y un 60% de maíz y un 30-35% de soja, pero no de soja como tal, sino que es o soja desactivada. ¿Cuánto tengo? ¿5? Uf. Soja desactivada, expeller de soja o harina de soja. ¿10? Bien, ahí negociamos tiempo. Bien, es decir que se aprovechan. Cuando utilizamos harina de soja y expeller de soja, quiere decir que estamos aprovechando subproductos que provienen de la industria aceitera, ¿sí? Bueno, y después todo lo que tiene que ver con la parte de mesoingredientes y microingredientes, vitaminas, minerales, enzimas, promotores de crecimiento, etcétera, etcétera. Bien, básicamente el 75% del maíz que se produce aquí en Argentina va destinado a forraje y dentro del que va destinado a forraje, la mayor parte va destinado a la producción avícola, tanto de huevo como de carne, ¿sí? Bien. Acá podemos ver en este gráfico la importancia de la soja dentro de la producción avícola como principal fuente de proteína actual, es decir, en una dieta que tiene un 20% de proteína en promedio, más del 50% de esa proteína está aportada por la soja. Los desafíos que tenemos para cuando utilizamos soja básicamente es la presencia de factores antinutricionales, es decir, debemos desactivar la soja y tener una baja cantidad de inhibidores de tripsina, y lo que tiene que ver con la calidad de la proteína, solubilidad de la proteína y demás. Bien, y también hay materias primas alternativas y eso también nos da oportunidad para desarrollar en el país ese tipo de materias primas, ya sean subproductos o sean materias primas nuevas. Por eso puse esto que ven ahí, que son larvas de insectos. Allá hay una tendencia en Europa a producir, hay granjas que producen insectos para ser utilizadas en la nutrición animal y tienen un perfil de proteína muy bueno con respecto a otras fuentes de proteína como de la soja. También podemos darle valor agregado a la soja, por ejemplo, utilizando soja micronizada, soja hidrolizadas u otros concentrados proteicos provenientes de la soja. El uso de DDGS, seguramente han escuchado hablar del uso de la burlanda, ¿no? Que es un subproducto de la industria del etanol. La burlanda se utiliza como burlanda húmeda, se utiliza mucho en el tambo, pero la burlanda seca o DDGS también se puede utilizar en nutrición para aves con muy buenos resultados. Bien, eficiencia de conversión. Recién veíamos que el potencial genético es de 1.55, ya vamos a llegar aquí en Argentina, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que lo bueno de la producción de carne aviar es que es tan eficiente que favorece mucho al medio ambiente, es decir, se aprovecha mejor
Primero, se aprovecha mejor todo aquello que cuesta dentro de una dieta, que son el fósforo, la proteína, es decir, el nitrógeno y la energía, que también son las cosas que cuestan hoy en el mundo. Pero, sí. ¿Qué tan lejos están los grandes productores de pollos de ese 1,55? ¿De 1,90 y pico? ¿Acá en Argentina? No, en Europa, por ejemplo. No están muy lejos. Es que de hecho aquí en Argentina, yo recién mostraba un resultado de acá del NOA de 1,67 de conversión. ¿Sí? En alguna granja seguramente se logre algún 1,6 y demás, o sea que no estamos tan lejos, ¿no? Pero bueno, se aplica una gran tecnología en la nutrición, es decir, se formula por niveles de proteína ideal. Se pone, ¿qué quiere decir esto? Que se utiliza cada aminoácido en la justa proporción y se formula en la justa proporción para que pueda ser aprovechado y que no haya proteína por demás. Se formula con niveles mínimos de fósforo, es decir, necesitamos la adición de enzimas para aprovechar el fósforo proveniente de las dietas, y se formula con niveles mínimos de energía. Pero recordemos que si no le aplicamos energía a los galpones, esa energía se va a terminar yendo por otro lado, ¿no? La energía del alimento. El año pasado se hizo el ciclo de vida, se calculó el ciclo de vida de la producción avícola argentina y básicamente en lo que refiere a huella de carbono y huella hídrica es una de las más sustentables del mundo. O sea, la avicultura argentina, dentro de todos los países que producen pollo, es una de las más sustentables. ¿Y saben por qué eso? Básicamente porque gran parte de la huella de carbono está metida dentro del alimento. Y nosotros tenemos el maíz y la soja acá al lado. No hace falta flete, barco ni nada. Porque la huella de carbono del mismo pollo en Inglaterra es 4 veces más por la llevada de granos, básicamente. Bien, aquí en Argentina también hay una gran oportunidad de desarrollo de microingredientes que se utilizan en el engorde, como aditivos antimicotoxinas, probióticos, extractos vegetales, enzimas y demás. Bien, nuevas tecnologías. Esto hoy tiene que estar en cualquier charla de cualquier producción, es decir, debemos adaptarnos y aprovechar las nuevas tecnologías y de hecho hoy existen ya granjas que poseen sensores que miden varios factores ambientales dentro del galpón, mandan esos datos a la nube, en lo que se denomina Internet de las cosas, y enseguida se toma una decisión de corrección de ese medio ambiente. Es decir, se toman los datos y se hacen las correcciones en tiempo real. Bien, bueno, tuve que poner una diapositiva de gripe aviar, ¿no? Porque es algo que es un desafío que empezó hace poco. Actualmente en Argentina hay alrededor de 100 casos, de los cuales la mayoría se corresponde con aves de traspatio. Tenemos algunos casos en granjas comerciales, la mayoría en lo que es ponedoras, y algunos casos silvestres. Básicamente, lo que se está haciendo es trabajar en políticas de bioseguridad y necesitamos sí o sí como sector de un soporte gubernamental. La influenza aviar es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir y vamos a tener que seguir produciendo como lo hacen la mayoría de los países productores avícolas. Tienen influenza aviar y siguen produciendo carne sin ningún problema, simplemente tomando las medidas necesarias. Bien, otro tema importante, se habla que en el futuro la próxima pandemia va a tener que ver con las superbacterias, es decir, con las resistencias a los antibióticos, con lo cual sabemos que cada vez hay mayor regulación, que están basadas en la aparición de resistencias antimicrobianas, presiones obviamente del consumidor, y la producción libre de antibióticos promotores de crecimiento en la avicultura es una tendencia mundial, tanto en avicultura como en otras producciones, ¿sí? Y aquí en Argentina ya tenemos un camino recorrido bastante largo de más de 10 años con experiencias que nos dice que se puede producir sin antibióticos promotores de crecimiento, se pueden obtener resultados estables en el tiempo
Y bueno, obviamente no estoy diciendo que no hay que usarlo, sino que hay que hacer un uso estratégico y responsable. Y ahí también se abre una nueva ventana de oportunidades para la Argentina, ya que contamos con una gran cantidad de recursos naturales que nos permiten desarrollar productos de origen natural que se aplican a la nutrición. Hoy el mercado de la nutrición animal tiene muchos productos que se han desarrollado, muchos de ellos aquí en Argentina, que tienen que ver con promover el crecimiento de una forma natural, evitando el uso de antibióticos y guardando a los mismos para ser utilizados estratégicamente en otros momentos, ¿sí? Bien, lo que es investigación y desarrollo, hoy la mayor parte proviene de empresas privadas, pero también instituciones como el INTA, caso del INTA de Pergamino, y aporta mucho a lo que es la industria avícola, especialmente en lo que tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Y todas las líneas de investigación, obviamente, que apuntan a mejorar la eficiencia productiva, a mejorar el bienestar animal y a contribuir a la inocuidad alimentaria. Yo creo que el factor más limitante que va a tener el crecimiento de la industria en los próximos años tiene que ver con los recursos humanos, ¿sí? La mayor parte de los productores actualmente se encuentran en una franja de 41 a 70 años. Tenemos que pensar quiénes van a ser las generaciones que van a reemplazar a esos productores, ¿sí? Debemos tener en cuenta que hoy la industria de engorde ocupa 50.000 puestos de trabajo de forma directa, ¿sí? Con lo cual va a ser clave cómo vamos a formar, cómo se van a formar esos recursos humanos y cómo van a estar motivados para que la industria se pueda seguir desarrollando. Aprovecho y paso el chivo de la especialización en producción avícola de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? Que es donde yo me formé, pero que es una carrera de posgrado, pero además existen ya en Argentina varias tecnicaturas y universidades que se especializan dentro de su carrera de grado en producción avícola, ¿sí? Bien, para concluir, tenemos desafíos económicos, socioeconómicos, desafíos climáticos, como los que les mostraba, desafíos actualmente que tienen que ver con la importación de insumos, desafíos de formación de recursos humanos y de implementación de nuevas tecnologías. El desafío sanitario también, pero poseemos un gran potencial de mejora para la eficiencia de la producción. Para eso va a haber que invertir en instalaciones, se tienen que dar las condiciones para que las empresas puedan invertir en instalaciones para que la producción sea más eficiente y para que logremos una proteína aún más barata todavía y más saludable. Hay oportunidad de desarrollos de proveedores locales de insumos para instalaciones, sanidad, nutrición y todo lo que nos querramos imaginar que está en relación a la producción avícola. Y bueno, y todo esto se tiene que dar siempre en un marco de profesionalización de las empresas y de efectuar asociaciones estratégicas para lograr una mayor competitividad. Así que bueno, a comer pollo, a comer cordero y conejo.